Miles de personas están siendo engañadas sin siquiera darse cuenta. Es posible que estés asistiendo a una iglesia que, en lugar de acercarte a Dios, te esté alejando de la verdadera salvación. Hoy conocerás 5 iglesias que están conduciendo a multitudes por un camino de perdición. Y lo peor es que podrías estar en esa lista sin siquiera sospecharlo. Si crees que estar dentro de un templo es garantía de estar en el camino correcto, es hora de abrir los ojos. No todo lugar que menciona a Dios realmente proclama su verdad. Mucha gente ha sido víctima de falsas enseñanzas, profetas engañosos y doctrinas que aparentan ser inofensivas, pero que en realidad son trampas espirituales. La Biblia ya nos advirtió sobre esto, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Segunda Timoteo 4:3. Sin embargo, no te preocupes. Al finalizar este video, sabrás exactamente cómo reconocer estas iglesias, librarte del engaño y asegurarte de que tu fe esté cimentada en la verdadera palabra de Dios. No te vayas antes de ver todo el contenido, porque lo que estás a punto de descubrir podría marcar la diferencia entre la vida eterna y la condenación. Prepárate, porque esta información puede transformar tu vida espiritual para siempre. Primera iglesia, la Iglesia Universalista Unitaria. Un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento y sin salvación. Un engaño sutil, pero extremadamente peligroso, ha cautivado a innumerables personas en todo el mundo. La creencia de que todos serán salvos sin importar su fe, su estilo de vida o su decisión sobre Cristo. Este pensamiento, promovido por la Iglesia Universalista Unitaria, difunde una visión distorsionada de la gracia, donde el arrepentimiento y el compromiso con Dios se vuelven irrelevantes. Pero, ¿realmente esto está en armonía con la enseñanza bíblica? Jesús fue claro y contundente al afirmar: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Si la Biblia nos dice que hay un único camino hacia Dios, ¿cómo puede una iglesia predicar que todos los caminos llevan al mismo destino? A primera vista, el universalismo parece un mensaje inclusivo y amoroso, pero en realidad niega la esencia del Evangelio. Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece la salvación mediante la fe en Cristo, pero esa oferta requiere una respuesta. La Escritura nos advierte: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. El problema del universalismo radica en su rechazo del arrepentimiento y la conversión, 2 elementos esenciales para una relación genuina con Dios. ¿Cómo puede haber perdón sin reconocer el pecado? ¿Cómo puede haber redención sin transformación? Si Dios aceptara a todos sin exigir un cambio de vida, el sacrificio de Jesús perdería su propósito. Él vino al mundo para rescatarnos del pecado, liberarnos de la condenación y reconciliarnos con el Padre. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Sin embargo, la Iglesia Universalista Unitaria promueve una versión del cristianismo desprovista de la cruz, del compromiso y de la renuncia. Pero, ¿qué sucede cuando se eliminan estos elementos esenciales? Lo único que queda es una fe superficial y vacía, donde Dios se convierte en un concepto abstracto y la verdad se diluye en relativismo. Además de alterar la doctrina de la salvación, esta iglesia reemplaza la autoridad de la Biblia con interpretaciones subjetivas basadas en emociones y filosofías modernas. Mientras la palabra de Dios nos deja en claro que Cristo es el único Salvador, el universalismo prefiere sostenerse en ideas humanistas que predican un amor sin justicia y una gracia sin santidad. Pero la verdad divina nunca ha dependido de la opinión humana.
La Escritura es incuestionable. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Cuando una iglesia decide ignorar las verdades bíblicas en nombre de una supuesta inclusión sin límites, pierde su esencia y se convierte en un peligro espiritual para quienes la siguen. Otro aspecto alarmante de la Iglesia Universalista Unitaria es su tendencia a redefinir la imagen de Dios según los valores de la sociedad moderna. En lugar del Dios santo y justo que presenta la Biblia, promueven una versión complaciente donde no hay condenación, ni juicio contra el pecado, ni necesidad de redención. Pero esa es una ilusión. Dios es amor, sí, pero también es justicia, porque Jehová es justo y ama la justicia. Los rectos verán su rostro. Salmo 11:7. El amor verdadero de Dios no ignora el pecado, sino que nos llama al arrepentimiento y a una vida en santidad. Quienes predican un Dios sin justicia están en realidad tergiversando su verdadera naturaleza. No es difícil comprender por qué esta iglesia atrae a tantas personas. Su mensaje es cómodo, promete salvación sin esfuerzo, fe sin compromiso y gracia sin transformación. Sin embargo, cualquier doctrina que contradiga la palabra de Dios es un camino de engaño. Esta doctrina elimina por completo la responsabilidad individual. Al fin y al cabo, si todos van a ser salvados de cualquier manera, ¿por qué preocuparse por la vida espiritual? ¿Por qué buscar la santidad? ¿Qué sentido tiene orar, leer la Biblia o compartir el Evangelio con los demás? Este tipo de enseñanza no solo contradice abiertamente la palabra de Dios, sino que también crea cristianos apáticos y sin frutos espirituales. Jesús advirtió sobre este falso evangelio cuando dijo: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Mateo 7:21. La salvación no es simplemente conocer a Dios de manera superficial, sino tener una relación genuina y transformadora con Él. Y aquí radica el mayor peligro de la Iglesia Universalista Unitaria. Promete paz sin arrepentimiento, asegura la salvación sin exigir un cambio real y predica una gracia sin compromiso. Pero la verdad no cambia. Jesucristo sigue siendo el único camino, y sin Él no hay vida eterna. Este no es solo un debate teológico, sino una cuestión de destino eterno. Cada persona debe decidir si seguirá lo que enseña la Biblia o si se dejará llevar por doctrinas que solo buscan complacer los oídos de la gente. La elección es personal, pero las consecuencias son eternas. Segunda Iglesia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, un evangelio alterado y una salvación basada en obras. Desde sus orígenes, la fe cristiana se ha fundamentado en un principio innegociable. La Biblia es la única revelación divina suficiente para la salvación. Sin embargo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como la Iglesia Mormona, ha introducido una serie de libros y doctrinas que distorsionan completamente el mensaje del Evangelio. Para los cristianos, la Escritura es clara. No se debe añadir ni quitar nada a la palabra de Dios. A pesar de esto, los mormones siguen otras escrituras adicionales, como el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y la Perla de Gran Precio, textos que, según ellos, complementan la Biblia y fueron escritos por Joseph Smith, su fundador. Sin embargo, el problema no radica únicamente en la existencia de estos textos adicionales, sino en que presentan conceptos que contradicen lo que realmente enseña la palabra de Dios. La Biblia advierte con claridad: no añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30:6. Por lo tanto,
Cada vez que aparece una nueva doctrina, es vital cuestionarse. ¿Se alinea con lo que Dios ya ha revelado o es simplemente otro evangelio falso? Uno de los errores más graves de la doctrina mormona es su enseñanza de que la salvación no se obtiene únicamente por la gracia de Cristo, sino que depende de obras, rituales y sumisión al sacerdocio de la Iglesia. Esto contradice directamente lo que enseña la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Si la salvación dependiera de nuestros méritos, entonces, ¿para qué habría sido necesario el sacrificio de Cristo en la cruz? La realidad es que ningún esfuerzo humano puede hacernos dignos del cielo. La salvación es un regalo divino, otorgado únicamente a quienes creen en Cristo. Cualquier enseñanza que condicione la vida eterna a acciones humanas genera una carga innecesaria sobre los creyentes, quienes terminan atrapados en una lucha interminable por alcanzar un estándar imposible de perfección espiritual. Esto no solo causa confusión, sino también frustración, ansiedad y un sentimiento de insuficiencia que aleja a las personas de una relación sincera con Dios. Otro grave error dentro de la doctrina mormona es la visión distorsionada de la naturaleza de Dios. Según sus creencias, Dios alguna vez fue un hombre mortal que alcanzó la exaltación, y los seres humanos también pueden llegar a ser dioses. Esta enseñanza no solo contradice la Biblia, sino que también desvirtúa la soberanía de Dios, presentándolo como un ser limitado que evolucionó a la divinidad en lugar de ser eterno y todopoderoso. Sin embargo, la Escritura es clara. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43:10. Dios es único, inmutable y absoluto. La idea de que el hombre pueda elevarse al nivel de Dios es la misma mentira que Satanás utilizó para tentar a Eva en el jardín del Edén. Seréis como Dios. Génesis 3:5. Este engaño alimenta el orgullo humano y desvía a las personas de la humildad y la dependencia total en Dios. En lugar de reconocer la necesidad de un Salvador, el mormonismo impulsa la idea de que el hombre puede alcanzar la divinidad por sus propios medios, un concepto que se aleja completamente del Evangelio de Cristo. El crecimiento de la Iglesia mormona en el mundo es una prueba de cuántas personas han sido atrapadas por esta teología corrupta. Con presencia en más de 100 países y millones de seguidores, su influencia se ha expandido rápidamente. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿el crecimiento de una organización es prueba de que está en la verdad? Muchas personas son atraídas por la estructura organizada del mormonismo, su fuerte sentido de comunidad y su enfoque en la familia y la autosuperación. Sin embargo, el tamaño de una iglesia no determina su autenticidad. La fidelidad a la palabra de Dios es la única prueba de la verdadera fe. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Esto significa que cualquier enseñanza que contradiga lo que Dios ya ha revelado es falsa, sin importar cuántas personas la sigan. Otro aspecto polémico del mormonismo es su doctrina del bautismo por los muertos. Según sus creencias, es posible realizar un bautismo en nombre de personas fallecidas, dándoles así la oportunidad de alcanzar la salvación después de la muerte. Este concepto no tiene fundamento bíblico y contradice la enseñanza cristiana sobre el juicio final. La Escritura deja claro que la decisión de aceptar o rechazar a Cristo debe tomarse en vida y que después de la muerte ya no hay oportunidad de cambiar el destino eterno. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27.
La idea de que un ritual puede alterar la condenación o la salvación de una persona fallecida es una falsa esperanza que mantiene a los fieles atrapados en un sistema de creencias erróneo. Además, el control ejercido por los líderes mormones sobre sus fieles es otro aspecto preocupante. En el mormonismo, los líderes más altos, especialmente el presidente de la iglesia y los llamados apóstoles, tienen autoridad para recibir nuevas revelaciones y modificar doctrinas anteriores. Esto coloca la tradición y las enseñanzas humanas por encima de la Escritura, algo que Jesús condenó duramente. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:9. Cuando una organización permite que sus líderes cambien las enseñanzas a su conveniencia, se convierte en un peligro espiritual. Los fieles terminan dependiendo más de las declaraciones de los hombres que de la palabra de Dios. Muchas personas que han dejado el mormonismo han hablado del enorme peso emocional y espiritual que experimentaban dentro de la organización. Relatan cómo eran presionados para seguir normas extremadamente rígidas, sentían miedo de cuestionar las doctrinas y vivían bajo una constante sensación de no ser lo suficientemente buenos para Dios. En lugar de encontrar descanso en Cristo, terminaban atrapados en una interminable lucha para alcanzar estándares de santidad que nunca lograban cumplir. Sin embargo, el mensaje de Jesús es completamente diferente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De Mateo 11:28. Cristo no nos llamó a vivir bajo la esclavitud de la religión, sino a tener una relación de gracia, fe y libertad con Él. El Evangelio verdadero es claro y poderoso. Jesús es Dios, murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. No hay otro camino, no hay más revelaciones y no hay ninguna obra humana que pueda añadir algo a lo que Cristo ya hizo. Por eso, cualquier enseñanza que altere este mensaje, por más atractiva que parezca, es un peligro para el alma. Examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. La verdadera fe se basa en lo que Dios ha revelado, no en las opiniones de líderes humanos que dicen recibir nuevas revelaciones. Cuando una organización impone sus propias reglas por encima de la Biblia, se convierte en un peligro espiritual para todos los que la siguen. Los testimonios de exmormones son alarmantes. Muchos relatan la presión extrema para obedecer normas rígidas, la dificultad de cuestionar las doctrinas y la carga emocional de tratar de alcanzar un nivel imposible de perfección. En lugar de encontrar descanso en Cristo, los fieles viven en una constante lucha por ser dignos de Dios. Pero Jesús no llamó a sus seguidores a vivir bajo esclavitud religiosa, sino a encontrar en Él descanso y libertad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El verdadero evangelio libera, mientras que un evangelio distorsionado esclaviza. La Iglesia mormona representa un grave peligro espiritual porque predica un Cristo diferente, una salvación basada en esfuerzos humanos y una teología llena de errores. La palabra de Dios ya ha sido revelada y cualquier desviación de ella es un camino de engaño. La advertencia de la Biblia sigue vigente. Hillsong Church, cuando la experiencia sensorial supera la profundidad teológica, no hay nada de malo en alabar a Dios con gozo y excelencia musical. Sin embargo, cuando la predicación de la palabra pasa a un segundo plano y se vuelve superficial, se presenta un problema grave. Muchos de los mensajes en Hillsong se centran en el éxito personal, la autoestima y una visión optimista de la vida, pero rara vez abordan temas esenciales como el arrepentimiento, la cruz y la renuncia a uno mismo. El apóstol Pablo ya había advertido sobre este tipo de enseñanza.
porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. 2 Timoteo 4:3. Cuando una iglesia dedica más tiempo a hablar de motivación y empoderamiento que de Jesucristo y su obra redentora, es momento de encender las alarmas. Pero Hillsong no solo enfrenta críticas por su énfasis en lo emocional sobre lo doctrinal. Los escándalos dentro de la denominación han revelado otro problema preocupante: el culto a la celebridad dentro de la iglesia. Líderes expuestos por escándalos financieros, infidelidades matrimoniales y abuso de poder muestran que el enfoque ha cambiado. En lugar de centrar la atención en Cristo, la iglesia se ha convertido en un imperio donde sus pastores son tratados como estrellas de Hollywood. Jesús mismo nos advirtió sobre este peligro. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. El verdadero evangelio no busca promover a los hombres, sino exaltar a Dios. El peligro de una iglesia con mentalidad empresarial. Otro aspecto inquietante de Hillsong es su modelo de recaudación de fondos. La iglesia mueve miles de millones de dólares cada año a través de donaciones, eventos y la venta de productos, convirtiéndola en una de las organizaciones religiosas más lucrativas del mundo. Si bien es legítimo que una iglesia administre recursos para expandir la obra de Dios, cuando el enfoque está demasiado dirigido hacia el dinero, se corre un grave peligro. Jesús fue claro al respecto: nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. La fe cristiana nunca debe convertirse en un mercado de consumo donde los creyentes son tratados como clientes y la iglesia como una marca. Además, muchas personas que asisten a Hillsong reportan una experiencia espiritual superficial. Las reuniones están llenas de emoción, pero carecen de verdadero discipulado. Sin un crecimiento sólido en la palabra de Dios, los seguidores pueden quedar atrapados en un cristianismo basado en la euforia del momento, pero sin raíces profundas. El apóstol Pedro nos instruye: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3:18. El problema de un cristianismo centrado únicamente en eventos inspiradores y grandes producciones es que corre el riesgo de crear creyentes superficiales, emocionados por la atmósfera de la iglesia, pero sin una fe realmente fundamentada en la Escritura. ¿Impacto real o solo emoción momentánea? No se puede negar que la música de Hillsong ha alcanzado a millones y ha tocado muchas vidas. Sus letras exaltan a Dios y han servido de inspiración a innumerables creyentes. Pero la verdadera pregunta es: ¿este impacto emocional se traduce en una vida cristiana transformada? Cantar canciones hermosas es maravilloso, pero no sustituye un compromiso genuino con Jesucristo. La verdadera adoración no es solo un momento emocional dentro de una iglesia, sino una forma de vida. Jesús advirtió sobre esto cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. El cristianismo no puede reducirse a una experiencia sensorial. Debe ser un verdadero encuentro con Dios. En esencia, el problema de Hillsong no radica únicamente en su música o en sus eventos espectaculares, sino en que parece priorizar el entretenimiento sobre la enseñanza sólida de la palabra. El verdadero evangelio exige compromiso, santidad y una vida transformada. No puede ser reducido a un espectáculo emocionante sin profundidad espiritual. El riesgo de este modelo de iglesia es que muchos pueden salir de los servicios con una sensación de euforia, pero sin comprender realmente lo que significa seguir a Cristo.
Jesús no nos llamó a ser simples espectadores de un show, sino discípulos comprometidos con su verdad. La iglesia de la cienciología, religión, negocio o manipulación. La iglesia de la cienciología es una de las organizaciones más controvertidas dentro del mundo religioso. Fundada por L. Ron Hubbard, combina conceptos de ciencia, psicología y ficción, pero se presenta como un camino espiritual legítimo. Aunque en ocasiones menciona a Jesús, su teología no es cristiana y contradice completamente la Biblia. La palabra de Dios advierte sobre doctrinas humanas disfrazadas de verdad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. Siempre que una creencia está basada en ideas humanas, en lugar de revelación divina, es necesario actuar con discernimiento. La salvación en la cienciología. Un negocio en lugar de un regalo. La cienciología enseña que los seres humanos son inmortales y que la salvación se obtiene a través de un proceso llamado auditing. Para avanzar espiritualmente, los seguidores deben pagar grandes sumas de dinero en sesiones que supuestamente los ayudan a liberarse de traumas del pasado. Esta idea contradice radicalmente la fe cristiana, que enseña que la salvación es por gracia y no puede comprarse, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. La cienciología transforma la fe en un sistema de compra y venta, donde quienes pagan más dinero pueden alcanzar niveles más altos de conocimiento espiritual. Peor aún, la Iglesia ha sido acusada de manipulación y control extremo sobre sus miembros. Exseguidores han denunciado persecución, intimidación y la ruptura forzada de familias. Pero Jesús nos llamó a la libertad, no al miedo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Un sistema basado en ciencia ficción. Uno de los aspectos más inquietantes de la cienciología es que su doctrina incluye elementos de ciencia ficción. Sus seguidores creen en la existencia de un ser llamado Shenu, responsable de aprisionar almas en la tierra. Nada de esto está basado en la Biblia. La creación y la redención son obra del Señor, no de historias inventadas por el hombre. El apóstol Pablo ya había advertido sobre falsas enseñanzas que desvían a la gente del verdadero evangelio. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Además, la cienciología ha captado a muchas personas influyentes y adineradas, cobrando sumas exorbitantes para que sus miembros asciendan en sus niveles de conocimiento. Pero el Evangelio de Cristo no es un privilegio para los ricos. Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Si una religión favorece a los poderosos y excluye a los humildes, claramente no refleja los principios del reino de Dios. La cienciología no es un camino hacia Dios, sino un sistema que atrapa a sus seguidores en un ciclo de control y explotación financiera. La verdadera libertad espiritual solo puede encontrarse en Cristo, quien nos invita a una relación auténtica con Dios. Su llamado sigue siendo el mismo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La Iglesia Universal del Reino de Dios. Fe o comercio espiritual. Cuando la fe se convierte en un medio para obtener ganancias, la esencia del Evangelio se pierde por completo. La Iglesia Universal del Reino de Dios es un claro ejemplo de cómo una organización religiosa puede transformar el mensaje de Cristo en un sistema de recaudación de dinero. Esta iglesia promueve campañas millonarias como la Hoguera Santa de Israel, donde a los creyentes se les insta a donar
todo lo que tienen a cambio de milagros. Sin embargo, esta práctica se aleja completamente de la enseñanza bíblica. Dios no exige sacrificios financieros para obrar en la vida de sus hijos. El Señor nos llama a confiar en Él, no a negociar bendiciones a cambio de dinero. La palabra de Dios nos enseña: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En Mateo 7:7. La bendición de Dios no está a la venta. Llega a nosotros por la fe y por una relación sincera con Él. El peligro de idolatrar a los líderes religiosos. Otro aspecto preocupante de la Iglesia Universal es la excesiva autoridad que sus líderes se atribuyen. Muchos fieles ven a los obispos como intermediarios entre Dios y el hombre, algo que la Biblia nunca ha enseñado. El único mediador entre nosotros y Dios es Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mira Timoteo 2:5. Cuando una iglesia coloca a sus líderes en una posición de poder absoluto, se abre la puerta a la manipulación y al engaño. Además, la Iglesia Universal ha sido constantemente señalada por escándalos financieros y enriquecimiento ilícito de sus líderes. Mientras los creyentes hacen sacrificios financieros extremos, los principales dirigentes de la Iglesia acumulan grandes fortunas y llevan una vida de lujo. Este comportamiento se aleja completamente del modelo bíblico de liderazgo servicial. Jesús enseñó que los verdaderos líderes de la fe deben ser humildes y servir a los demás, no explotar a su rebaño. El mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mateo 23:11. Cuando una iglesia se convierte en un imperio financiero, pierde su propósito original de guiar a las personas hacia Cristo. Fe o ilusión de milagros instantáneos. Otro grave problema dentro de la Iglesia Universal es cómo presenta la fe como una solución mágica para todos los problemas. Se prometen sanidades inmediatas, soluciones financieras instantáneas y transformaciones radicales, pero sin un verdadero llamado al arrepentimiento y la santidad. Dios puede obrar milagros, pero lo hace según su voluntad, no mediante un contrato de donaciones. La Biblia nos enseña una prioridad clara: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. La verdadera fe no se basa en promesas de riqueza material, sino en la transformación del corazón. Expansión por evangelización o estrategia de mercado. No se puede negar el impacto mundial de la Iglesia Universal. Sus programas de televisión, templos lujosos y campañas masivas han atraído a millones de personas. Pero la pregunta clave es: ¿su crecimiento es producto de la predicación del verdadero evangelio o de estrategias de marketing? Jesús advirtió sobre aquellos que convierten la fe en un comercio. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Juan 2:16. La iglesia debe ser un lugar de oración, enseñanza de la palabra y comunión, no un mercado donde las bendiciones se intercambian por dinero. Cristianos sinceros, doctrina corrupta. Muchos de los creyentes de la Iglesia Universal son personas genuinas que buscan a Dios y desean una vida mejor. Sin embargo, terminan atrapados en una teología distorsionada que les hace creer que deben pagar por la bendición de Dios. Pero la fe verdadera no requiere dinero. Se basa en el amor, la gracia y la verdad. Cuando una iglesia pone el dinero por encima de la palabra de Dios, se aleja completamente del propósito original de la fe cristiana. La Biblia nos advierte sobre los líderes religiosos que explotan a los creyentes para su propio beneficio, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
2 Pedro 2:3. El verdadero Evangelio de Cristo nos llama a confiar en Dios con todo nuestro corazón, sin necesidad de comprar bendiciones. La fe genuina no se basa en campañas financieras ni en promesas de riqueza, sino en una entrega total a Dios. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. No es necesario dar dinero para recibir ese descanso. Es un regalo divino. ¿Has sido víctima de alguna de estas iglesias? Ahora que has conocido las 5 iglesias que están engañando a multitudes, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has asistido a una de ellas? ¿Has notado estas señales de advertencia en su doctrina y prácticas? Déjanos tu comentario abajo. Tu testimonio podría ayudar a muchas personas a abrir los ojos y a no caer en estos engaños. Y si este video te ayudó, no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esa forma, nunca serás engañado por falsas doctrinas y siempre estarás firme en la palabra de Dios. Ahora, mira el próximo video que aparece en la pantalla. Estás a punto de descubrir otra verdad impactante sobre los últimos tiempos, algo que pocos están preparados para escuchar. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.